Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Qué rico saludarles hoy otra vez en el segundo día de este reto, compartiendo una información maravillosa, una información valiosa y una información que nos permite experimentarnos, vivir de una forma diferente y por supuesto cambiar nuestros resultados. Hoy vamos a hablar de las emociones. Las emociones. Hola, hola Dore, qué rico saludarte, qué rico ver caritas conocidas. Las emociones, vamos a entenderlas, vamos a conocerlas y vamos a aprender a ponerlas a nuestro favor, a que jueguen, como se dice, en nuestra cancha y no en contra, ¿sí? A que sean nuestras aliadas y no nuestras enemigas. Esa es la intención. Ese es el contenido que se va a compartir hoy, ¿ok? Quiero comenzar este día contándoles una historia personal que cuando busqué qué contarles para explicarles, para ponerles como claridad, para ejemplificar, para graficar todo el tema de las emociones, yo decía, ¿pero qué les puedo contar? Y me acordé de una experiencia personal que hoy en día me parece graciosa, pero en su momento no lo fue. Y fue una de esas situaciones donde las emociones nos juegan una mala partida y que nos pueden llevar a unas situaciones aún más complejas, que pueden tener circunstancias, que pueden llevarnos a experimentar lo que no queremos, ¿sí? Entonces, la historia la llamé el Chucky de la factura. Ya les cuento por qué. Durante la pandemia, pues acá en Colombia, no sé si en todos los países, pero durante la pandemia, las empresas de servicios públicos no, no hicieron las mediciones. Y al finalizar la pandemia, pues comenzaron a hacer esas mediciones. Y en una oportunidad, pues me llegó, pasando recién la pandemia, me llega un recibo del agua eh, carísimo. O sea, era como pagar 3 o 4 recibos juntos, era un monto exorbitante. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Por supuesto, mis emociones salieron ahí a flor de piel, subieron, bajaron como una montaña rusa. Yo decía, no, pero es que esto es una locura, esto no puede ser. Bueno, metí el reclamo y empieza todo un proceso con la empresa de acueductos acá, y entonces empieza todo un proceso a pelear la factura y a hacer toda la gestión de reclamo. Y llega un punto en que se comprueba que el medidor estaba malo, pero igual la empresa decía que ya había pasado el tiempo y que no había nada que hacer. O sea, ya había como perdido el tiempo de reclamo. Claro, mientras yo comenzaba a hacer todo el proceso, pues pasó el tiempo y ya había perdido el tiempo del reclamo y nada, me tocaba pagar según la empresa, pues era lo que ellos alegaban. Y yo estaba en esa lucha, en esa rabia interna, en todas esas emociones, en sentir pues obviamente mis derechos vulnerados y todo aquel tema. Pero acepto, mentira, continúo con el tema del reclamo, pero yo me sentía como sola, ¿no? Me sentía, y lo que hablábamos ayer, ese sentirnos solas cuando en realidad no estamos solas. Pero yo me sentía sola con el reclamo. Yo vivo muy lejos de donde queda el centro o la oficina principal de la empresa para ir a hacer el reclamo. Sin embargo, yo iba todo el tiempo. Un día voy muy molesta a la compañía, y cuando estoy como a 5 minutos de la empresa, veo que estoy en un semáforo y estoy justo enfrente de donde era en ese momento la oficina de mi esposo. Y a mí me ha dado una rabia, o sea, fue algo así visceral, totalmente visceral, que yo decía, pero si está aquí a 5 minutos, ¿qué le costaba venir él y ayudarme con este reclamo? Y yo sola peleando esto. Y me puse pero furiosa en ese momento, y recuerdo que agarré el celular y le mando la ubicación a él. Pero en medio de mi rabia, en medio de toda esa ira que tenía, yo lo que quería era decirle, o sea, ¿qué te costaba a ti venir? O sea, y hacerle un reclamo. Y entonces, cuando envío, pero fue automático, yo envío el mensaje, envío la ubicación, y después digo dentro de mí, a ver, Elena, ¿qué quieres con esto? O sea, ¿qué estás buscando? ¿Qué esperas que ocurra en este punto con este mensaje y con esa emocionalidad que yo tenía encima? Y por supuesto, también por otro lado estaba el Chucky diciéndome,
todo lo que podía haber pasado, todo lo que él me podía haber ayudado y no lo estaba haciendo. Él nunca, pues yo nunca le conté esto, si lo ve en algún momento se dará cuenta por este live, de todo ese diálogo y todas esas emociones que yo tenía en ese momento, pero al final yo dije, no, o sea, esto lo asumí, de hecho dije, no, es que esto es mío, esta es mi responsabilidad, yo asumí esta discusión, yo asumí este problema, yo asumí resolver esta situación, entonces no tiene nada que ver con él. Y lo que yo estaba provocando realmente no me llevaba a nada de lo que yo quería vivir, porque yo no quería una discusión, yo no quería un súper problema, no, yo simplemente en ese momento estaba molesta, exploté y tuve una acción que la corregí, porque menos mal ni siquiera me preguntó de qué se trataba, yo creo que ese mensaje nunca le llegó, o no sé, en ese momento él no me dijo nada, y eso hizo también que pues mi emocionalidad continuara acorde a lo que yo realmente quería vivir, yo no quería una discusión. Entonces, a eso es a lo que te quiero llevar, es lo que quiero como ejemplificar, que entiendas que las emociones vienen, no escoges cuál vas a sentir, y ya lo vamos a ver en un minuto, no escoges cuál vas a sentir, no escoges cómo la vas a tomar, se vienen, se presentan, pero tú sí eliges cuánto tiempo te quieres quedar en ella y qué vas a hacer con ella. Y allí es cuando las pones a tu favor, ¿ok? Pero ya vamos a entrar en materia. Lo que quería era que vieras con un ejemplo a dónde nos pueden llevar y que no estamos exentos, que a cualquiera le llegan esos momentos, a cualquiera le llegan esas situaciones donde realmente quiere quitarle la cabeza al otro, pero no tiene sentido y tienes que ser coherente con lo que tú quieres vivir. Si tú quieres tener, en este caso, una relación de tranquilidad y de paz y de armonía y de respeto con la persona que compartes, pues no te enganches en eso, no te enganches en eso que no tiene sentido. Pero la mejor manera, hola, 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 Mere, la mejor manera es entender por qué me siento así, o sea, qué es lo que me genera. Yo en ese momento me sentía sola. ¿Es verdad que estaba sola? No, simplemente era mi percepción, era lo que yo estaba pensando en ese instante y no quería quedarme allí porque también era parte de lo que yo asumí como mi responsabilidad. En ese momento y hasta ahorita mucho se mantiene que pues el tema de los servicios, estoy pendiente de los servicios, entonces es mi responsabilidad, ¿qué tenía que achacarle a él? ¿Sí? Entonces a eso es, o eso sirve para que puedas ver que, que puedes descomponer tus emociones para entenderlas y ahí hasta le puedes quitar validez. Ahí hasta puedes decir, no, esto que estoy sintiendo no es lógico. No es lógico, es un invento. No es lógico, estoy viendo hacia otro lado y no hacia el lado correcto. ¿Ok? Entonces, con esto entendemos que las emociones son hermanitas del pensamiento. Ellas vienen una al lado de la otra. No hay manera de que exista emoción si no hay un pensamiento. ¿Ok? No hay manera, no es que yo pienso una cosa y siento otra. Tú no puedes sentirte feliz y tener pensamientos de tristeza. Tú no puedes sentirte triste y tener pensamientos de alegría, de optimismo, de sí. Cuando tu emoción está presente es porque hay un pensamiento que la está mostrando. Las emociones son el sabor del pensamiento. ¿Sí? Cuando tú sientes, logras saborear el sinsabor, por poner un ejemplo, de una emoción, es que me cayó mal, es que no me gustó, es que me molestó, es que me puso triste, ahí lo que hay es el sabor de esa emoción, es el sabor de lo que estás pensando. Entonces, puedes ir más atrás. ¿Qué estoy pensando? ¿Hacia dónde estoy viendo? ¿Qué conversaciones tengo? ¿Qué historias me estoy contando? Como la mía en el semáforo, me estaba contando una historia. Entonces, ahí a revisar eso. Las emociones indican exactamente lo que está pasando en tus pensamientos. ¿Okay? Quiero que eso te quede súper claro. Son un semáforo. Son un semáforo que nos indican la calidad de pensamientos que estamos teniendo en ese momento. ¿Ok? Entonces, importante tenerlo claro. Toda emoción nos trae información de lo que estamos pensando. ¿Okay? Y por eso entonces es que te digo que las emociones nos pueden impulsar cuando estamos eufóricas y decimos, ahora sí, voy a hacer, este es el momento, o nos pueden paralizar cuando tenemos miedo, decir, a ver, no es el momento, y si ocurre tal cosa, y empezamos a conversar,
empiezan otra vez esos pensamientos a inventarnos circunstancias o a imaginarnos circunstancias, a imaginarnos posibilidades y nos paralizan. También nos pueden aislar. Cuando una persona, pues, por alguna razón se siente triste, pues no quiere hablar, se aísla. ¿Ok? Y en el peor de los casos, para nosotras como emprendedoras, incluso cuando estamos en una relación, nos pueden hacer renunciar ante esas emociones, decir, no, ya, qué carajo, que se vaya todo al diablo. Y tiras la toalla. Y renuncias a tus sueños, y renuncias a lo que has hecho, y renuncias a lo que tienes, y renuncias a muchas cosas. Entonces es importante conocer la emoción y aprender a descomponerla. Porque cuando la descomponen, yo le llamo descomposición, hay quienes le dicen gestión, hay cualquier cantidad de nombres, pero realmente es, para mí, sentarme a revisar si esa emoción es real, se está dando por algo que realmente está ocurriendo o es por algo que me estoy imaginando. Que ahí es cuando es más triste aún, porque la situación, bueno, sabes que la situación va a pasar, todo pasa, ¿sí? Ahora, cuando te lo estás imaginando, ¿hasta cuándo le vas a dar cuerda a esa historia que te estás contando? ¿Hasta cuándo le vas a dar minutos o tiempo a ese cortometraje que tienes ahí en tu cabeza? Entonces es importante saber identificarlas y saber descomponerlas y entenderlas. Y no pasa nada con que aparezcan, solo tienes que saber entenderlas y saber que tú le puedes dar un alto o no. Depende de cuánto tiempo te quieras quedar allí. Y si el tema de las emociones te gusta, como a mí me encanta el tema de las emociones, al final de la semana te voy a dar una invitación súper importante, pero bueno, por ahora vamos a continuar. Quiero que reflexiones en este instante. ¿En qué emoción estás? ¿Cómo te ha ido estos últimos días? ¿Qué lenguaje estás utilizando? ¿Estás utilizando un lenguaje proactivo, un lenguaje que te hace responsable, un lenguaje de las personas que hace que las cosas sucedan? ¿O estás más bien en un lenguaje reactivo? Modo víctima, modo esto es lo que me tocó. Modo es que. Ese es que es algo, es indicador de que andas en excusa. Es que, ¿ok? Andas en un modo que no te lleva a ninguna parte, piensas que los demás están equivocados menos tú. ¿En qué andas? ¿En qué andas? ¿Estás haciendo que las cosas pasen o estás dejando que las cosas sucedan? Ese es el sabor de tus pensamientos, esas son tus emociones. Revísalas. Y aquí sale un tema o un término que a todo el mundo le gusta o que es súper mencionado, el tema de la inteligencia emocional. Y entonces nos dicen que la inteligencia emocional tiene como diferentes pilares, que si autoconciencia, conocer tus emociones propias, el autocontrol, controlar las emociones, la automotivación, entonces es esa capacidad de motivarte a ti misma, la empatía, el entender las emociones de los demás, el manejo de las relaciones, con todo eso cubre todo lo que es inteligencia emocional. Establecer relaciones sanas. Y ahí me encanta porque aparece un término que no todo el mundo entiende o que no todo el mundo bien usa, ¿no? Que es el de la compasión. Cuando estamos estableciendo relaciones, se trata también de ser compasivo. Y creemos o confundimos la compasión con lástima, con pesar, y no. La compasión es esas ganas de mejorarle el dolor o el estado, la situación, la condición a otra persona o a mí misma. Eso es ser compasivo. Y a mí me encanta una historia, voy a hacerla cortica, pero una historia que habla mucho de la compasión. Había una familia que pues eran papá, mamá e hijos, y mueren los papás mueren los papás y los hijos, bueno, ya grandes, todos adultos, uno de ellos se queda viviendo en la casa de sus papás, todos los demás estaban bien, tenían casa. Y un día llega el hermano mayor a la casa
de sus papás, donde vivía su hermano, y el hermano abre la puerta y él pensaba que el hermano venía a exigirle que saliera de la casa o venía a tocar el tema de la casa. Y él, como mecanismo de defensa, lo trata malísimo, lo corre y le tira la puerta en la cara. Y el hermano, en lugar de molestarse y decir, bueno, ¿qué le pasa? Que esa casa también es mía. En lugar de eso, de llenarse de todas esas historias negativas, dice a sí mismo, se dice, ¿cómo estará él de preocupado y angustiado que me trató así? No se trataba de que, primero no lo tomó personal, pudo ponerse en su dolor, en su preocupación. Y segundo, en ningún momento se trató de historias que se quería contar. Simplemente quiso ver más allá. Se preguntó a sí mismo, wow, así estará que me trató así. Entonces, para mí es una historia muy bonita que nos explica lo que es ser compasivo. Y ser compasivo es maravilloso. Pero ¿a qué voy volviendo al tema de la inteligencia emocional? Nos hablan de todos esos pilares: la autoconciencia, el autocontrol, la automotivación, la empatía, la compasión o las relaciones con otros. Pero ¿cuál es el principio de todo eso? Lo que pensamos, nuestro pensamiento. Cuando nos conocemos es porque estamos conociendo, cuando tenemos autoconciencia, porque estamos conociendo nuestras emociones. Sabemos qué es lo que estamos sintiendo, qué estamos pensando para que estemos sintiendo eso. Cuando las manejamos simplemente es que no explotamos o no atropellamos a los demás por nuestras emociones. Y no me gusta la palabra control, pero sí hay un poco de eso. Es el también ser respetuoso con los demás. Cuando hablamos de automotivación, somos nuestros primeros motivadores, nuestros grandes motivadores. Si no nos motivamos nosotros, ¿quién? ¿Y qué es eso? Cuando nos estamos motivando nosotros mismos, ¿qué estamos haciendo? Estamos teniendo unos pensamientos motivadores. Lo que llaman hoy día pensamiento positivo, tal vez, si lo quieres llamar así. Pero es la calidad de tu pensamiento lo que te motiva. Si tienes pensamientos positivos, te vas a motivar, te vas a sentir bien. Si tienes pensamientos negativos, pues obviamente vas a estar ahí cabizbajo y arrastrando la cobija como el de Charlie Brown. ¿Sí? La empatía es eso mismo. La empatía es ponernos en los zapatos de los demás. Es reconocer las emociones de los demás. Es no tomárnoslas personal, sino decir, wow, tiene su rollo y bueno, que viva su emoción. Ahí también traigo algo importante. Por lo menos a mí me gusta, ¿cómo lo explico? A mí me gusta entender que los demás también tienen su emocionalidad y que hay días en que la gente explota o está muy molesto y hay días en los que las personas están tristes o hay días en los que las personas están muy eufóricas. Eso no quiere decir que por su emoción tiene derecho a atropellar. Y hay algo que, por ejemplo, yo le digo a mi hija con mucha frecuencia: tienes todo el derecho a molestarte, todo el derecho, tienes todo el derecho de llorar si quieres llorar, tienes todo el derecho de aislarte en tu cuarto si necesitas por un momento determinado aislarte. Lo que no tienes derecho, o a lo que no tienes derecho, es a tirar la puerta del cuarto. Por ejemplo, a lo que no tienes derecho es a caerle a patadas a las cosas, a caerle a golpes. A eso no hay derecho. Entonces, es el entender que los otros también tienen una emoción y que no siempre esa emoción es grata para nosotros, que hay que darle su espacio, pero que no por eso se justifica que nos atropellen o vamos nosotros a atropellar a alguien más. ¿Okay? Las emociones son impulsivas, son rápidas, nos llegan y se nos notan. Se nos suben los colores si nos da pena, pero también se nos suben los colores si nos da rabia. Nos ponemos pálidas si nos asustamos. Esa es la somatización, por así decirlo, de la emoción. Ella llega y no la controlamos. O sea, eso llegó, apareció y ¡pum! Ahí quedamos. Con los colores en el rostro. Bien sea rojo o pálido, pero ahí quedamos. ¿Ok? Entonces, no pasa nada con que eso ocurra. El punto está en cómo se gestiona. Y hay personas que las encapsulan. Entonces reprimen sus emociones y no expresan nada. Mientras que hay otras que explotan y lo expresan al 1000%. Son dos extremos. Son dos extremos y como todo extremo no es tan saludable ni para nosotros ni para nuestro entorno. ¿Ok? Entonces ahí es cuando volvemos a esos pilares de la inteligencia emocional, a entender
hasta qué punto las dejo fluir o cómo las dejo fluir. Más allá de cualquier cosa es cómo las dejo fluir. ¿Ok? ¿Para qué me sirve entonces saber todo esto? Pues para entender que con los picos emocionales no tomo decisiones. No debo tomar decisiones. Si estoy muy eufórica o si estoy muy molesta o si estoy muy triste, si estoy muy en un pico emocional, no debo tomar decisiones porque lo más probable es que no sean acertadas. ¿Ok? Como te lo he dicho desde que comenzamos, no podemos elegir cuál vamos a sentir y cuál no. Pero sí podemos aprender entonces a descomponerlas, aprender a analizarlas, empezar a entender qué se está presentando, si tienen razón o no, si son válidas o no, si tienen fundamento o no. Y ahí, en ese punto, es cuando las pongo a mi favor. Cuando tomo esa emoción y digo, a ver, esto me acerca a mi propósito, esto me acerca a lo que quiero, o me está alejando, me está aislando, me está paralizando. Allí, justo allí, es cuando están a tu favor. Es muy común para nosotras, como emprendedoras, como dueñas de negocio, como empresarias, como soñadoras, dos emociones muy frecuentes, el miedo y la ansiedad. Son súper frecuentes en nosotras. Y es normal sentir miedo o ansiedad cuando algo nos importa. Es normal. El miedo es una emoción común o es como cualquier otra. Solo nos está dando información. Nos avisa que debemos seguir buscando, indagando, investigando más para superarlo, para entenderlo, para invalidarlo si necesitamos invalidarlo porque no tiene fundamento. Por lo general, el miedo y la ansiedad son historias inventadas. Son esos cuentos que nos empezamos a contar y que empezamos a recrear y que le damos vida, le damos color, le damos textura, le damos incluso hasta olor en muchas ocasiones. Y un ejercicio bien interesante es cuando tienes miedo de algo, pregúntale a ese miedo, ¿qué necesitas para disiparte? ¿Qué necesitas para que quedes claro, para que no sea desconocido para ti? Porque el miedo por lo general tiene que ver con lo que desconocemos. Y empezar a repetirnos a nosotras mismas. No tengo nada que proteger, no tengo que protegerme, no tengo nada que ocultar, no tengo nada que defender. Cuando empiezas a hacerte esas afirmaciones, cuando empiezas a trabajar con esas premisas, el miedo se va disipando. Porque si no tienes nada que proteger es porque no hay riesgo. Si no tienes nada que ocultar es porque estás trabajando desde la verdad o estás accionando desde la verdad. Si no tienes nada que defender, no se trata de que estás haciendo o defendiendo un argumento o haciendo una presentación que necesita validar o validarse por otros. Y ahí empiezas a soltar todo lo que es miedo y ansiedad. Y volvemos entonces, ¿para qué me sirve esto? Las emociones. Y la dinámica del emprendedor, el camino del emprendimiento, son como una montaña rusa. Y cuando uno no la sabe manejar, cuando uno está ahí sentado en la silla y vienen las emociones y no tenemos control, es como estar ahí en la montaña rusa con el cinturón puesto y atascado y esa montaña a toda velocidad y no sabes para dónde va, solo sientes los vacíos, no tienes control de la situación. Ahora, cuando tú conoces tus emociones y sabes cómo ponerlas a tu favor, sabes cómo descomponerlas, es como que si estás en la silla, sentada en esa misma montaña, que son esas emociones, pero tienes el control en la mano. Y tú puedes pararla, o puedes bajarle la velocidad, o puedes ya definitivamente me bajo de acá. Para eso te sirve el entender tus emociones y aprender a descomponerlas. ¿Ok? La microacción o el ejercicio de hoy te voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Por acá no puedo, pero en el grupo de WhatsApp, si aún no estás en el grupo, puedes unirte a través de la landing que está
en la bio, del link que está en la bio. En el grupo de WhatsApp te voy a dejar un clip de canciones y tu tarea es escuchar el clip. De todas maneras, igual en el grupo te lo explico, pero es escuchar el clip e identificar cuáles son las emociones que cada uno de los fragmentos de las canciones, porque son 6 canciones diferentes, 6 fragmentos, ¿ok? Entonces, identificar qué emoción te genera cada fragmento del clip, ¿ok? Para que aprendas a identificar y entender que incluso la música, más allá que un pensamiento, lo que escuchamos nos genera una emocionalidad. Todo lo que pasa por acá nos genera acá el bombillito del semáforo, que son nuestras emociones, o el sabor de ese pensamiento, que es la emoción. Entonces, aprender a identificar qué escuchas y qué te inspira cada cosa que escuchas. Y luego puedes expandir tu ejercicio. ¿Qué estoy escuchando constantemente? ¿Y qué me está experimentando? ¿Qué estoy experimentando con eso? Préstale atención a eso con lo que te enganchas, a eso con lo que estás vibrando o conectado y la emoción que te está generando. Incluso puedes hacer el ejercicio aún más grande, que está escuchando tu familia, que está escuchando tus entornos, porque en función a eso van a estar sus emociones, ¿ok? En una palabra de las personas que están conectadas, me gustaría saber qué se llevan, qué les ha impactado de este día. Si tienen alguna duda, si tienen alguna duda con la actividad, si tienen alguna duda con el tema, ¿ok? Y mañana nos vemos para hablar de creencias. Esos filtros con los que vemos el mundo y que los tenemos grabados aquí de manera subconsciente. Las creencias es otro tema fascinante porque como te digo, es ese filtro, es el lente con el que vemos sin darnos cuenta. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que puedan comentar, bien sea a través del grupo de WhatsApp o por acá, quedo también pendiente, y a prestarle atención, a entender qué son nuestras emociones y a prestarle mucha atención, porque de eso depende pues nuestras experiencias, nuestra calidad de vida y nuestros negocios. Bye bye.